Abinader en la frontera, verificando entre otras cosas la precariedad de la vida de los militares. Espero que se acelere el aumento del salario y la protección social que ya comenzó con la policía. Esa fue mi primera reacción al hecho de que Abinader estaba en la frontera. Y entonces le dirigí a mis amigos y hermanos militares: todo tiene su tiempo y la injusticia pasa. El silencio y el orden terminan, abriendo caminos del que nadie escapa. Llegó su hora y sin temor la justicia se impone. Y entonces concluí diciéndole que en este país nunca habrá una paz segura si quienes deben mantenerla no puedan dedicarse en cuerpo y alma a esta tarea. Para esto, los guardias nuestros deben tener todos sus problemas resueltos. Creo que esa visita de Abinader a la frontera, habiendo planteado la solución de la policía, aborda un problema complementario que no puede postergarse. No puede haber un trato diferenciado entre la policía y los miembros de las Fuerzas Armadas cuando juntos los dos están asignados a la misma tarea del orden público y de la paz. Por eso creo que el paso del presidente a anunciar que también va a crear un tratamiento adecuado con las Fuerzas Armadas que no lo discrimine frente a la policía es un gran acierto. Yo en cierta medida me he convertido en un vocero de las aspiraciones del grueso de las Fuerzas Armadas. Y lo hago porque nunca tuve rencor, ni odio, ni siquiera con los que me torturaron, porque sabía que aquellos militares que se usaban en la 40 eran en cierta medida hijos de la imposición y de la voluntad del jefe y de una dictadura general que nullificaba la voluntad y la responsabilidad de todas las instancias. Nunca tuve por eso ni odio ni rencor, y siempre vi a la guardia y a la policía como dos instrumentos, que uno lo veía en la degradación de su conducta y la gente se enfurecía contra ellos, pasando por alto que ellos también eran víctimas. Y en ese orden, mi planteo ahora es que llegó el momento de hacer un reajuste a fondo con las Fuerzas Armadas. Un reajuste que plantee el mejoramiento real de sus vidas. Usted no puede esperar que un hombre armado, encargado del orden, una autoridad, no pueda vivir con lo que le pagan y que no se la busque por su lado. Entonces, yo creo que solo un pariguayo va a permitirse que, teniendo un arma y un sello de autoridad, no imponga las condiciones en lo que consiga con qué vivir. Por eso creo que no puede haber paz mientras las instituciones encargadas de garantizarla no tengan resueltos todos los problemas para que ellos puedan dirigirse con toda su fuerza a satisfacer su cumplimiento de ser los promotores de la paz y los guardianes de ella. Esa visita a la frontera que obliga a pensar cómo reestructurar el control para evitar el tráfico que hasta ahora se ha producido sin control y como un negocio, como un medio de tráfico de droga, de armas, de mercancía, porque eso es la frontera, con una estructura de Fuerzas Armadas que más que asociadas están efectivamente, más que asociadas, están condenadas a mirar la vida desde otro ángulo. Yo no tengo ninguna duda de que nosotros estamos ahora frente a un desafío. La reforma de la Guardia y de la Policía, como la reforma de la justicia y la salud, son las tres prioridades. No puede guardarse la mano frente al problema de la salud. No, hay que enfrentarla. Pero tampoco puede enfrentarse frente al problema de las Fuerzas Armadas, igual que frente al problema general del impacto en la producción que está representando las medidas de esta
etapa de control en la que vivimos nosotros. Creo que el presidente recién llegado ahí ha estado actuando con mucha delicadeza y con una línea de oír a la gente, de abordar los problemas. Y con ese espíritu que ha puesto en evidencia Abinader, yo quiero insistirle con el mismo criterio que usted está enfrentando la salud, enfrente el mejoramiento de las condiciones de vida de los guardias, porque no es verdad que con unas Fuerzas Armadas que no tenga resueltos los problemas fundamentales de sus miembros, usted puede contar para enfrentarse a toda la funesta herencia que usted ha recibido como jefe del país. Así que ese viaje a la frontera, yo quiero que quede en el alma no solo el acercamiento al presidente haitiano para discutir políticas comunes que puedan ser posibles, no solo con el reforzamiento de las precauciones que hay que tomar en la frontera para evitar que siga abierto el caso de un tráfico sin control de todos los pecados de la sociedad. No, junto con las restricciones que hay que imponer, ahí tiene que ponerse en primer plano mejorar la vida de los guardias. Yo no tengo ninguna duda, después de haber estado en Dajabón y entrando a pie a Haití, de haber estado en Elías Piña y haber entrado a pie a Haití, de haber estado en el Aguacate, un puesto más abajo, con diputados cuando era diputado, entrando a ver las realidades de la vida de esa zona, no tengo duda de que hay una parte humana que no se ha tenido presente, que es las condiciones de vida de los responsables del orden. Eso no se puede resolver con llamado a la disciplina, con llamado patriótico al servicio, cuando lo que está en primer lugar es la vida. Así que ese viaje del presidente a Haití, yo quiero que sea vista como el primer paso, el más significativo de los pasos, tendente a mejorar efectivamente la vida de los militares y a tratar de igualarla o acercarla al conjunto de reformas que ya disfruta la policía, a mejorarle su sueldo, asegurarle su comida, asegurarle su transporte y asegurarle con una tarjeta de seguro una asistencia para ellos y su familia de la primera categoría. Nunca antes se había producido una situación como esta. Y yo insisto en este planteo porque sé que mucha gente trata a los guardias de la policía como un problema de seguridad ajeno a los problemas políticos, que no se atreven a tratarlo como usted trata un problema obrero o un problema profesional. Pero yo que viví por dentro la vida real en todos los tiempos de mi prisión y de la persecución, yo sé entonces la injusticia que es seguir siendo indiferente a esa disparidad en el trato entre el hueso de los responsables del orden y la vida que se le impone con una tensión muy por debajo de lo que debe ser. Así que esta visita de Abinader a la frontera, yo quiero que sea el inicio real de un proceso indetenible para poner en el más corto tiempo la guardia igual que la policía. Gracias, Isidro.